Muy buenos días. Causa número 40, expediente 4149-2022, proceso de habeas corpus, iniciado a favor de don Alexander Martín Curi Bumachar, contra la Cuarta Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima y la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. Ha solicitado informar por la parte demandante el doctor César Augusto Nakazaki Servigón, de modo presencial, y en representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial informará la doctora Nieves Lucana Mamani, de modo virtual. Tiene uso la palabra el doctor Nakazaki. Señor presidente, señores integrantes de este Supremo Tribunal Constitucional, previamente, permítame un tema preliminar, son dos habeas corpus, el 4149-2022 y el 132-2022. El 132-2022 es un habeas corpus interpuesto por representación oficiosa. Entonces mi patrocinado, aquí presente, Alexander Martín Curi Bumachar, ha solicitado que se incorporen en un solo habeas corpus y ha decidido no realizar el informe de hechos para poder aprovechar en el tiempo máximo posible y explicar la grave violación de los derechos humanos que implica su presencia en este caso. Señor presidente. Sí, descuenta el tiempo de la presentación esa, pero podemos darle también el tiempo, si lo consideran. Gracias. Puede conversar para que hable sobre hechos. Justamente habíamos conversado y me había pedido pero que yo ocupe le su podemos tiempo. conceder el tiempo. Gracias, muy amable. Adicionalmente. Gracias. Señores miembros de este Supremo Tribunal Constitucional, Alexander Martín Curi Bumachar fue condenado el 30 de junio del 2016 a 5 años de pena privativa de libertad por colusión. Yo le voy a indicar, por favor, cuál debe poner para aprovechar el tiempo. Con 6 meses de pena, interpone un habeas corpus reparador. La jueza emite sentencia en primera instancia de ese habeas corpus, 4 años, 6 meses y 18 días de presentado el habeas corpus, ya más de 1 año de cumplida la pena, íntegramente, razón por la cual hemos solicitado que un habeas corpus reparador se convierta en innovativo. Entonces no se trata de impunidad. Se trata de verificar que un hombre que fue arbitrariamente condenado y cumplir esa pena plenamente, incluso durante la ejecución con necesidad de ir a habeas corpus correctivos por problemas de salud graves, hoy está en una muerte civil, porque a más de 1 año de cumplida la pena no se le da la rehabilitación, por una inconstitucional modificación de la rehabilitación, que es solamente una consecuencia del cumplimiento de la pena. Se ha incorporado ahora el pago de la reparación civil, más de 26 millones de soles, imposibles de pagar, porque si sigue sin rehabilitado, ¿cómo puede trabajar? ¿Por qué es inconstitucional? Y le ruego, por favor, si puede ir usted de frente al PPT número 10. Es inconstitucional por 2 razones. Se viola el principio acusatorio y se viola el derecho a la defensa. ¿Por qué se viola el acusatorio? Por razones de tiempo, y todo lo dejo por escrito, de todos los funcionarios que intervienen en la concesión que se dio en su momento por la Municipalidad del Callao a Convial, de todos, solo algunos funcionarios fueron procesados. Pero cuando Alex Curi Bumachar llega a juicio, todos los funcionarios y todos los particulares habían sido sobreseídos, ergo declarados inocentes. Funcionarios y particulares.
los que declararon la emergencia, los que hicieron las bases, los que prepararon el contrato, porque el alcalde solo firma el contrato, los que ejecutaron el contrato, todos inocentes, porque eso es el auto de sobreseimiento. Y los particulares que representaban a Convial para el pacto colusorio, también inocentes. Y llega a juicio solo, sin particular. Y de acuerdo a la ley, lo que se establece en la acusación escrita no puede ser modificado, salvo que se incorpore por escrito una acusación que se llama complementaria, que implicaría: tiene usted nuevo plazo para reorganizar su defensa, probar y argumentar. ¿Dónde viene la violación del acusatorio? En la acusación oral, previo a la sentencia, que no puede modificar la acusación escrita, que dice la ley expresamente que debe cumplir respetando sus términos. El fiscal recién incorpora dos particulares en la acusación oral. Y eso destruye el acusatorio, porque lo reduzco en una frase: el rey del hecho es el fiscal y el rey del derecho es el juez. Y el fiscal fija el hecho en la acusación escrita. No puede modificar. Ahí se viola el acusatorio. ¿Y dónde se viola el derecho a la defensa? Por favor, vaya usted al PPT, siga por favor. Siga por favor. Es ahí. En la misma sentencia condenatoria, en la misma sentencia condenatoria está expresamente, la sala de juicio dice: siguiente por favor, tres alternativas. Dice: la acusación oral ha producido una indefensión para el acusado porque ha modificado los hechos. Y la sala dice: tengo tres caminos. Sigo como está el caso y lo absuelvo. No hay particulares. Pero ahí viene el cáncer de la injusticia. Dice: eso favorecería la impunidad. Ahí está la ideología. Favorecería la impunidad cuando impunidad es no proceso. No puede ser impunidad debido proceso. Segunda alternativa, dice: retrotraigo el proceso a una etapa actual para que el acusado se defienda. Y la tercera dice: sigo y lo condeno sin particulares. ¿Cuál prefirió? La ideología. ¿Qué es lo constitucional? Si hay un estado de indefensión, ¿cuál de los tres caminos supera la indefensión? ¿Condenarlo sin particulares? O lo que decía la sala: retrotraer el proceso y darle una oportunidad para que se defienda. La indefensión está totalmente probada. Totalmente probada. Creo que la única discusión acá es cómo reparamos la violación de esos derechos. Y ahí sí traigo algo nuevo a este Supremo Tribunal Constitucional. ¿Cómo se repara una infracción constitucional de tal gravedad? ¿Un nuevo juicio? ¿Quizás una hipotética nueva condena? ¿O tenemos que ir a dar un paso más allá? Yo creo que este Supremo Tribunal Constitucional, ubicándose en lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desarrolla en el caso Van Vendersbergen versus Bélgica del 23 de mayo del 2017, o Krexner versus República Checa del 19 de septiembre del 2017, o el caso Muhammad y Muhammad versus Rumania del 15 de octubre del 2020, o el caso Hasalikova versus Eslovaquia del 24 de junio del 2021, la necesidad de la compensación. Y la compensación implicaría en este caso, a criterio de esta defensa, que la medida de reparación sea
debe declararse evidentemente inconstitucional la condena. Pero habiendo cumplido una condena inconstitucional, por necesidad de principio, a partir de la compensación, sobre la base… Un minuto le doy. Dos principios, termino. Principio de proporcionalidad en las penas y el debido proceso en su vertiente de proceso justo. Entiendo que un nuevo juzgamiento no sería la medida reparadora, sino acá tendríamos que establecer condena inconstitucional por violación del principio acusatorio, derecho a la defensa, imposibilidad constitucional de un nuevo juzgamiento, que, si me permite por escrito, lo desarrollaré un poco más extensamente, pero que lleva a que eso, señor presidente, señores miembros de este Supremo Tribunal Constitucional, sea la medida reparadora única posible cuando finalmente 5 años de pena se cumplieron, sostenemos nosotros de manera inconstitucional. Gracias. Muy bien, tiene la palabra la abogada del Poder Judicial. Buenos días, señor presidente. Por su intermedio saludo a los señores magistrados que integran el Tribunal Constitucional. Saludo a mi colega de Defensa Técnica y a todos los presentes que se encuentran de forma presencial y virtual. Antes de responder los agravios, quiero hacer algunas puntualizaciones. Mi colega de Defensa Técnica menciona que habría solicitado acumulación del expediente 4449-2022 con el expediente 133-2022. Debo hacer conocer a este tribunal que tal acumulación no ha sido notificada a esta Procuraduría. Segundo, ya para dar respuesta a los agravios. Señor magistrado, como es de conocimiento público, el hoy beneficiario cumplió la sentencia condenatoria. Consecuentemente, estamos ante una sustracción de la materia. Sabemos que los procesos constitucionales, entre otros el proceso de habeas corpus y precisamente habeas corpus contra resoluciones judiciales, no tienen fines sancionatorios, sino tienen fines eminentemente restitutorios. Esto es reponer las cosas del estado anterior. Si esto es así, entonces, ¿cómo se podría sostener que en este caso hay las cosas para reponer al estado anterior? No hay, porque el artículo 1 del Código Procesal Constitucional eso nos dice. En ese sentido, señores magistrados, en principio, como una introducción, sostengo esta figura de que en este caso ha operado sustracción de la materia. Ahora, sin perjuicio de ello, si este Tribunal Constitucional considera bien, en este caso, hacer un habeas corpus innovativo, aún así no cumpliría sus fines. ¿Por qué, señores magistrados, sostengo así? Porque sabemos, sustracción de la materia primero ocurre cuando cesó o el caso se convierte en irreparable. ¿Para qué? Para que en lo futuro no se vuelva a repetir. En este caso hay una sentencia cumplida. No vamos a pedir que de nuevo sobre este caso se sentencie, porque amenaza no existe. Ahora, señores magistrados, como decía, sin perjuicio de ello, vayamos al fondo. Pues este tribunal, en el hipotético caso de que tenga esa decisión de determinar que vamos a analizar sobre el fondo del asunto. Entonces vamos a responder los agravios que mi colega de defensa ha sostenido. Hemos visto los PPTs visualizados frente a ustedes, señores magistrados. Respetuosamente le digo a mi colega de defensa, ha mostrado y ha cuestionado única y exclusivamente la sentencia de primera instancia, olvidándose que esta sentencia no queda ahí, no es firme por sí sola, sino ha sido objeto de recurso de nulidad. Como consecuencia de ello existe una ejecutoria suprema que declaró no haber nulidad de la sentencia cuestionada. ¿Por qué digo eso, señores magistrados? Hablamos del control constitucional de las resoluciones judiciales, vamos a hablar siempre del canon para el control constitucional de las resoluciones judiciales. ¿Qué implica ello?
que si en el contenido de la resolución de primera instancia la parte afectada no se siente conforme, lo que hace es cuestionar con el recurso correspondiente. Si en este recurso no se dé la respuesta conforme ellos consideran, recién se puede activar el habeas corpus y cuestionar en la vía constitucional y esta se determinará si existe o no la motivación correcta o no de esa decisión judicial. En ese caso, señores magistrados, como estoy volviendo a mencionar, no se cuestiona precisamente, al menos frente a ustedes, no cuestionó la Ejecutoria Suprema. Lo que está cuestionando es la sentencia de primera instancia. Señores magistrados, eso es primero. Segundo, alega que estaría probada la indefensión en perjuicio del beneficiario en el proceso penal, porque se habría vulnerado el principio acusatorio. Señores magistrados, debemos tener presente una cosa. Entre otras cuestiones, aunque no le ha dicho ahora, que cómo es posible solo al beneficiario solamente sea condenado sin haber condenado a los extraneos. Es el fondo, aunque no lo ha dicho ahora. Ese tema, señores magistrados, en efecto, si bien es cierto, primigeniamente no ha sido objeto de denuncia o objeto de cuestionamiento, sin embargo, incluso los extraneos, que si bien es cierto en el proceso penal no han sido conjuntamente condenados con el hoy beneficiario, sin embargo, se tuvo conocimiento que estos extraneos habían participado en los actos de corrupción del caso de Rodríguez de Callao, donde estos extraneos participaron conjuntamente con el beneficiario. ¿Y qué es lo que pasó? La defensa técnica conocía antes de la acusación, y eso se ha dicho en la sentencia de primera instancia. No estaba conforme con ello, cuestionó en el recurso de apelación. En el recurso de apelación, con una suficiente motivación, se explicó por qué razones al hoy beneficiario se está condenándose por ese delito. Además, existen una serie de medios de prueba donde se determinó no solo la concertación, sino también el perjuicio al patrimonio del Estado. ¿Y con quiénes? Propiamente con los funcionarios de Convial. Y precisamente por eso, al concluir el juicio oral, en la vía ordinaria se remiten copias al Ministerio Público para que se investigue por estos hechos. Entonces, no es cierto que al hoy beneficiario solamente se condenó como autor sin que exista concertación. Es otra cosa que no se condenó conjuntamente, pero eso no significa que no exista el extraneo del tercero en el proceso. Por eso, señores magistrados, a nuestra consideración, no existe esa manifiesta vulneración. Además, no existe esa manifiesta vulneración al derecho de defensa. ¿Por qué? Todo ese argumento se ha cuestionado en la vía ordinaria. La Corte Suprema, con suficiente motivación, ha dado respuestas por qué razones no existe esa vulneración al principio acusatorio. Además, señores magistrados, por ejemplo, podemos ver en la Ejecutoria Suprema, propiamente, en los fundamentos 125, 137, 141, motivadamente se explica no existe vulneración al principio acusatorio, ergo no existe vulneración al derecho de defensa. Por estas consideraciones, la Procuraduría Pública del Poder Judicial considera que no se vulneró el contenido constitucionalmente protegido por el derecho de defensa, ergo esta demanda decae improcedente. Es todo, señor presidente. Muy bien, 2 minutos. El habeas corpus es antiformalista y de máxima. El habeas corpus es antiformalista, máxima celeridad y el más eficaz
de los procesos constitucionales para preservar los derechos fundamentales a la libertad y conexos. Pretender una sustracción de la materia y negar los alcances que podría dar un habeas corpus innovativo teniendo en cuenta algo que no se dice y que el Estado debe cargar. El habeas corpus se interpuso cuando la pena se había cumplido con 6 meses. Y es el Estado el que resuelve cuando la pena ya está cumplida. ¿Quién tiene que asumir esa responsabilidad? Un poco más de esfuerzo en quien me contradice. El habeas corpus no puede ser inconstitucional. Y menos permitir que haya una condena inconstitucional. No cuestionó la ejecutoria suprema, que simplemente vea la demanda quienes se demanda. Una cosa es qué oralizo en mis minutos y otra cosa es contra quién enfrento, si no, no estaría el Poder Judicial acá. Finalmente el acto estatal es un acto judicial. Sí había particulares desde el inicio, desde el auto apertorio, sí había funcionarios y se les declaró inocentes a los particulares y a los funcionarios, menos a Alexander Curi. No voy a comentar por qué hay procurador acá y no hay en otro caso. Y sí, efectivamente, ¿cuándo tuvo conocimiento Alex Curi de sus particulares? En la acusación oral. Y la Corte Suprema, la ejecutoria es 4-3. Y en la posición en mayoría, nadie explica los 2 puntos que señalamos. Y finalmente, si fue irregular incorporarlos o no en acusación oral, y si eso generó indefensión, eso lo dice la misma sala de juicio. La discusión es cómo decidió los jueces resolver la indefensión, y a nuestro modo de ver inconstitucionalmente. Gracias. Falta. Doctora, tiene también el uso de la palabra. 2 minutos. Señor magistrado, en ningún momento se ha sostenido que el habeas corpus es inconstitucional, o al menos es. Lo que estamos diciendo es que las resoluciones judiciales que privaron la libertad personal del hoy del litigio no son inconstitucionales. Ahora, propiamente reitero mi posición de que no hay una mutación en la imputación de los hechos. Eso es lo más importante que debe existir entre la acusación y la sentencia. Eso sabe mi colega de defensa. Eso está en la sentencia, señor magistrado. Además, reitero nuestra posición de que todo ese tema de debate, de que ha habido intervención o de que recién se condenó sin la intervención del extraneo, se ha debatido en todo el proceso penal. Tenía conocimiento antes de la acusación, en el juicio oral. Cuestionaron ello. No están conformes con el contenido de la decisión. Pretende sorprender a este tribunal, aspecto que sin duda no debe ser permitido por la justicia constitucional, porque, señores magistrados, hay que tener también presente que en la vía ordinaria se llevan en varias sesiones, donde hay debate de ambas partes, Ministerio Público, defensa técnica. Entonces, ¿dónde está la manifiesta vulneración? Porque, ojo, habeas corpus contra resoluciones judiciales no protege a cualquier vulneración. Tiene que ser manifiesta vulneración, evidente, donde que no hay otra cosa que el juez constitucional tiene que reparar. Es todo, señores magistrados. 1 minuto. Tiene la palabra la magistrada Luz Pacheco. Muchas gracias, señor presidente. Para el abogado del demandante, quisiera que me precise. Entiendo que usted está denunciando que había una vulneración del debido proceso, que eso no ha sido reconocido en el Poder Judicial y por eso está acudiendo al amparo, ¿verdad? Es correcto, señora magistrada. Okay. Lo segundo es, entiendo también que ha habido 2 tipos de acciones heterogéneas, una civil y una penal. Y por lo que usted ha expuesto, y también se ve de los documentos, como todos de acuerdo, parecería, ¿no?, que hay una sustracción en materia penal porque ya cumplió la condena. Pero en el aspecto civil, quería saber qué es lo que
me pareció entender que no ha cumplido con pagar la reparación. ¿Es así? Con todo respeto respecto a lo primero, la sustracción de la materia consideramos que no se da en este caso, y en todo caso es el planteamiento de la defensa sobre los alcances del habeas corpus innovativo frente a una condena arbitraria que finalmente se cumplió íntegramente y que sigue surtiendo efectos, porque negar la rehabilitación, y le agradezco mucho la pregunta, la rehabilitación está todavía en el ámbito de las consecuencias penal. La rehabilitación, y gracias por el tema, la rehabilitación es el efecto del cumplimiento de la pena. Muy buena pregunta. Jurídicamente, si no me rehabilitan, ¿se puede considerar que mi pena ha sido cumplida? Desde el análisis constitucional es importante, porque sigue sin recuperar ningún derecho. No voy a hablar de su formación, de su vida, que es evidentemente en el ámbito público. Mi amigo de la universidad y mi compañero que hoy me trae acá, está muerto civilmente. Esos 20 millones, si responden a una condena inconstitucional, ¿qué sería? No defendemos el aspecto civil. Lo que defendemos es una condena inconstitucional. Y esa condena inconstitucional generó una pena inconstitucional y evidentemente una reparación civil inconstitucional. Gracias, señora magistrada. Entonces está pidiendo la nulidad de las resoluciones del Poder Judicial. Que se declare inconstitucional la condena, porque ya la pena está cumplida en la parte de la privación de la libertad. Él cumplió los 5 años de cárcel porque el habeas corpus ni fue antiformalista, ni fue célere, ni fue eficaz. Debo señalar que hace 3 años este Tribunal Constitucional dijo: admítase el rechazo liminar, hace 3 años. ¿Cuándo se emitió la sentencia en primera instancia? Acá, señora magistrada, hay la gran oportunidad de establecer qué pasa cuando el sistema hace que el habeas corpus no funcione. Le dice: bueno, se cumplió tu pena, mala suerte si es inconstitucional, te quedas con tu estigma, te quedas con tu cárcel. No, el habeas corpus no puede permitir eso porque es el instrumento jurídico de máxima eficacia. Nada hay más eficaz en el derecho que el habeas corpus para restablecer los derechos violados. Eso es lo que yo creo y milito. Le agradezco la respuesta. Muy bien. El magistrado Ochoa tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor abogado, de su exposición lo que me quedaría claro es que usted está denunciando una vulneración al derecho al plazo razonable. Eso es lo que entiendo, porque el habeas corpus no ha sido protector en su oportunidad de los derechos fundamentales y como consecuencia de ello, además de otras argumentaciones que he expuesto sobre el proceso, se tendría que compensar esto a su defendido en el terreno de la reparación civil u otros aspectos. ¿Ese es el petitorio? ¿Eso es lo que se plantearía? El habeas corpus se planteó como un habeas corpus reparador frente a una condena inconstitucional, cuya inconstitucionalidad no está impedida de ser declarada y sus efectos neutralizados. Ese creo que es un tema en discusión. Y la medida de repararlo, sino que ofrecí y ojalá por escrito me permitan desarrollar ese tema, la medida de repararlo frente a esta singularidad, una pena cumplida y un habeas corpus que presentado a los 6 meses de la pena también se tornó inconstitucional. Entonces, en la reparación, no económica por cierto, en la reparación usted sí trae un punto que es central, señor juez supremo constitucional. Este proceso penal duró 7 años, 6 meses y 16 días. En el caso Walter Chacón Málaga, duró 8 años, 10 meses y 20 días. En el caso de Luis Valdés Villacorta, 3 juicios lo tuve que defender en el asesinato del periodista Rivera. Duraron 3 juicios, 8 años, 9 meses y 11 días.
En el caso de Julio Salazar Monroy, el proceso duró 7 años y 6 meses. En el caso de Jorge Camet Dittman, 5 años. Y en el caso de Samuel Glazer Getz, solo investigación preliminar 3 años, que son los casos más importantes donde se ha marcado tiempo y violación de plazo razonable. 7 años, 6 meses y 16 días. Fue el proceso penal de Alex Curi. ¿Tú? ¿Vas a preguntar? Tiene la palabra el magistrado Helder Domínguez. Gracias, presidente. Señor abogado Nagasaki, los hechos que podemos nosotros advertir es que la sentencia fue en el año 2016, correcto, por eso que se presentó el habeas corpus reparador. Y es un hecho concreto también que el habeas corpus, para llegar a esta instancia, ha tenido un plazo de 5 años, casi la misma pena de su patrocinado. Es algo que también llama la atención. También estamos hablando, a ver si usted me confirma o no, estamos hablando también de las consecuencias jurídicas de la pena, ¿no? Porque en la sentencia, además de que se le ha condenado a pena privativa de la libertad, hay esa reparación, que todavía sigue latente, pues, ¿correcto? Y la rehabilitación también. Es por eso que trato de entender que lo que usted busca es que se declare inconstitucional esta condena y así ya no surte efectos también la reparación. Es al final también lo que se busca, lo cual es válido, ¿no? Eso en principio quería también que me ilustre. Gracias. A usted por la pregunta. La sentencia de primera instancia en el proceso penal se emitió el 30 de julio del 2016. La ejecutoria suprema el 6 de julio del 2017. El habeas corpus se interpuso el 2 de noviembre del 2017, a los 6 meses de pena. Llegó a este Tribunal Constitucional y ordenó, porque había rechazo liminar, como es clásico en el 99.99% de estos habeas corpus, y el Tribunal Constitucional dictó un auto el 24 de abril del 2019. La jueza constitucional de primera instancia emite sentencia el 20 de junio del 2022, a 4 años y 6 meses y 18 días de presentado el habeas corpus, y a 1 año y 2 meses de cumplida la pena. Por eso es que el habeas corpus tiene problemas de constitucionalidad y exige una reparación, bueno, como la que hemos planteado, ¿no? Y en efecto, usted marca un tema. Yo diría que jurídicamente aún subsisten las consecuencias penales y civiles, porque será un tema interesante. Dirán, se excarceló, ya se cumplió la pena, entonces ¿por qué no se le rehabilitó? Porque la rehabilitación es consecuencia de cumplimiento de pena. Y mientras que no se rehabilite, no puede postular en la vida política, no puede trabajar como asesor, no puede tener cuentas. Ustedes saben cuál es la reacción del sistema frente a una condena por corrupción, señalan. Entonces, la no rehabilitación implica que la pena sea la que sigue cumpliendo, sin perjuicio obviamente de la reparación civil. Pero es la negación de la rehabilitación lo que marca un reto. Incluso yo lo reflexiono recién en este momento. Si no hay rehabilitación, la pena sigue. ¿Con qué razón entonces podría decirse que el Tribunal Constitucional no tiene competencia para declarar la inconstitucionalidad y reparar? Porque hay derechos que reparar. Gracias. Una última pregunta. Sí. De lo que usted también señala que se han cometido irregularidades entre el proceso penal, como es la indebida incorporación de sujetos procesales. Así es. Y me gustaría también que me aclare también dentro de sus pretensiones que se le condenó a su patrocinado por el delito de colusión agravada a sabiendas que no tenía existencia jurídica en los años 1999 y 2006. Eso también alega, ¿correcto? El tema,
señor juez constitucional supremo, es el siguiente. Los particulares no se incorporan. Los particulares son mencionados en la acusación oral. Al juicio se fue sin particulares, ojo, no porque no los habían ubicado, sino porque los particulares con los que se comenzó el proceso fueron sujetos de auto de sobreseimiento con todos los funcionarios. Una pregunta, ¿cómo podría un proceso administrativo de otorgamiento de una concesión ser ilegal si todos los funcionarios que intervinieron actuaron legalmente y por eso se sobreseyó el proceso para todos? El alcalde no declara la emergencia, el alcalde no hace las bases, el alcalde no prepara el contrato, el alcalde lo firma, menos lo ejecuta. Y todos los funcionarios o no fueron procesados o fueron declarados inocentes. Varias razones para sostener que hay una condena. Gracias. Magistrado Monteagudo. Sí. Perdón, magistrado Gutiérrez. Me confundí. Gracias. Señor abogado, y el expediente 01512 del año 2021 que mereció una sentencia del Tribunal Constitucional y que declaró que carecía de trascendencia constitucional este caso, ¿qué opinión le merece al respecto? ¿Me podría repetir el número? Disculpe, no lo escuché. 01512-2021. 01512-2000, habeas corpus. Habeas corpus, recurso de agravio de don César Augusto Nakazaki, abogado de Alexander Curi Bumachar, expedida por la Corte de la Sexta Sala Penal Especializada de... Ya se refiere usted a la sentencia de segunda instancia, seguramente. Sí. Sí, es la sentencia, es justamente la que es objeto del agravio constitucional. Sí, pero se emite una sentencia que declara improcedente porque señala que la cuestión de derecho carece de especial trascendencia constitucional. Señor juez constitucional supremo, yo he patrocinado a Alexander Curi en habeas corpus correctivos y en el único habeas corpus reparador es este. Y la única sentencia a nivel de sala constitucional superior que hemos discutido es la que es objeto de recurso de agravio constitucional. Aquí en el fundamento 4 dice que el recurso interpuesto no está referido a la trascendencia constitucional. El favorecido, ustedes señalan que el favorecido fue condenado por un hecho que no fue materia de acusación escrita. Ese es el tema. Se refiere a nuestro recurso Sí. de este proceso, entonces. No, estamos hablando de una sentencia interlocutoria del Tribunal Constitucional del 7 de julio del año 2021 que declara improcedente el recurso de agravio. Si no, es el único recurso de agravio constitucional es este. Está en la página web, señor abogado. Voy a revisarla. Sí, en pero... todo caso ahí veo que hay un primer pronunciamiento, pero bueno, vamos al tema de fondo que usted está planteando al respecto. Y si me permite señalar algo al respecto, simplemente diré lo que usted perfectamente conoce, que el habeas corpus no genera cosa juzgada para impedir que se pueda analizar, pero le aseguro, con todo caso a confirmar, porque me acordaría de un recurso de agravio constitucional a favor de Alex Curi por este tema, yo solo, no, es más, no soy autor de los habeas corpus, yo intervengo en segunda instancia, por eso me llama la atención, pero por favor revisemos rápidamente de dónde surge. Conforme. Un ratito. Sobre el tema que usted ha planteado, ¿no? Bueno, hay dos aristas que a mí en principio me llaman la atención. La primera es, vamos a suponer de que estamos dentro del cauce, los efectos de la condena, etcétera, ¿no? Y impugnamos la decisión judicial que ha sido, como dice la procuradora, revisada en instancia de cierre del Poder Judicial por la Corte Suprema, ¿no? Y usted afirma de que un aspecto central que haría que la sentencia haya afectado derechos fundamentales es que la acusación escrita no ha sido resguardada. Cuando usted alega eso, la pregunta es, ¿usted está señalando la vulneración de una norma expresa que exige que no se vulnere la inmutabilidad de la acusación escrita o está señalando que se vulnera un principio del proceso penal? Las dos razones. Hay problema de constitucionalidad y de legalidad ordinaria. En el caso de la legalidad ordinaria,
el artículo 285A, numeral 1 del viejo Código Procesal Penal, señala expresamente que la acusación oral tiene que seguir el margen de la acusación escrita igual que la sentencia. El artículo 273 del viejo Código, que regula expresamente la acusación oral, expresamente señala: la acusación oral debe respetar los marcos fácticos de la acusación escrita. Y la acusación complementaria, que es la única manera de incorporar hechos al proceso penal, está expresamente regulada en el artículo 263 del viejo Código de 1940. Estas tres reglas tienen su fundamento constitucional en el principio acusatorio, cuando con la Constitución del 79, porque ojo, algo muy importante en el Código de 1940, es tan antiguo que se dio a la luz de la Constitución del 33 de Sánchez Cerro y antes de la Declaración Universal. Entonces siempre hay que hacer una lectura constitucional del viejo Código del 40. El Código del 40 decía, por ejemplo, que no había derecho al silencio y que el abogado tenía que conminar al imputado a que declare. Entonces, desde el 79, estos tres artículos tienen como base el acusatorio cuando se separa la acción de la jurisdicción. Pero, doctor, lo que usted plantea, lo que usted señala y lo que acaba de leer, en todo caso, y eso no lo hizo, porque usted, por eso que en la exposición habló mucho de lo que es un principio, pero ahora estamos yendo ya aterrizando un poco más en la norma. Entonces, la norma, usted señala igual, normas que son, digamos, valorativas o abiertas, porque si dice tiene que seguir, debe respetar, uno dice tiene que seguir, eso es lo que usted ha dicho, no sé, y el otro dice debe respetar, los marcos fácticos, dice. Entonces, de alguna forma, hay un margen de interpretación judicial. Cero. Le explico por qué. El 285A habla del efecto de inmutabilidad de la acusación sobre la sentencia. 285A. Me presto de ser uno de quienes motivaron esa norma. Entonces, el 285A determina un principio universal. La sentencia tiene que respetar los fundamentos fácticos de la acusación, debe, exige, es una exigencia que el Tribunal Constitucional varias veces ha trabajado para el principio acusatorio. Ese 285A es el que marca que la acusación escrita determina el objeto de la sentencia penal, la acusación escrita. Eso marca el 285A. El 273, ¿qué dice? Cuando al final del juicio se hace el alegato de oral, lo que hoy se llama alegato de cierre, el 273 tiene una regla expresa. La acusación oral no puede sobrepasar los hechos establecidos en la acusación escrita. Es un mandato del 273. Y los dos, conforme establece la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, tanto la acusación como la sentencia tienen que respetar los hechos del viejo auto apertorio de instrucción, hoy disposición de formalización de la investigación preparatoria. Conforme, señor abogado, sobre este tema, vamos al otro aspecto que es el tema procesal, ¿no? Vamos a revisar lo que usted está señalando. En el aspecto procesal, ¿cuándo fue dictada la sentencia en última instancia de carácter penal? ¿Cuándo fue dictada la última resolución judicial que impone la condena y confirma la condena de 5 años por el Poder Judicial? ¿Cuándo fue dictada? La Ejecutoria Suprema. La Ejecutoria Suprema. Noviembre del 2017. ¿Cuándo fue interpuesto el habeas corpus? El habeas corpus se interpuso el 2 de noviembre del 2017, con 6 meses y 3 días de pena privativa de la libertad, para ser exacto. Entonces, siendo un habeas corpus contra una resolución judicial, porque se impone la resolución judicial, ¿habría vencido el plazo? ¿O no? No. Habeas corpus contra una resolución judicial tiene un plazo, o Estado está alegando que por la continuación de la privación de la libertad se mantenía la afectación al derecho. El amparo. No, porque sería un habeas corpus contra una resolución judicial. El amparo es el que tiene el plazo. En el caso, correcto, tiene razón usted, pero en el caso ciertamente,
tiene razón, ahí hay una corrección mía, ¿no? En el caso concreto de este habeas corpus, ¿no? Al haberse ya dictado la sentencia, haberse cumplido la condena, haberse extinguido todo, la inhabilitación sería otro elemento accesorio. Tendría que haber en todo caso ahí un cuestionamiento, una impugnación a la reparación civil, o en todo caso una declaración de inaplicación de la inhabilitación por otro tipo de proceso, porque el habeas corpus innovativo radicaría esencialmente para que no se repitan las consecuencias de una ilegalidad, una inconstitucionalidad contra la persona en concreto. Pero como les decimos, aquí hay un tema conceptual, ¿no? Ya no hay nada que reparar técnicamente en cuanto a la condena, no a la privación. También a la privación, porque ya no se puede hacer nada. O sea, la condena ya se dio, 5 años. Ya se cumplió la prisión, fueron 5 años. Ahora bien, si es que hay ahí que plantear un recurso de revisión, un recurso para cuestionar la decisión del Supremo, perfecto, pero nosotros como órgano constitucional, ¿cuál sería nuestra perspectiva de lo innovativo? Porque, ojo, si nosotros nos pronunciamos sobre la inhabilitación, entonces tendríamos que pronunciarnos sobre los cientos de casos de inhabilitaciones que se están dando con un nuevo marco legal que establece un nuevo régimen para la sanción a los funcionarios públicos, que tendría que ser, y es más, el tribunal también ha convalidado algunas de estas decisiones para casos de extremos delitos, ¿no? Y ahora hay una nueva regulación también al respecto, ¿no? ¿No sería otra vía, en todo caso, la que corresponda, y no concretamente el habeas corpus? Le agradezco por la pregunta, porque evidentemente es una pregunta. Yo creo que el tema central está en establecer qué significa que el habeas corpus es antiformalista, de máxima celeridad y máxima eficacia. Creo que en discusión, señor juez constitucional supremo, está qué es el habeas corpus, que no es un hijo del amparo, sin duda. Yo sostengo que al revés es más importante, porque los derechos más importantes están y deben ser protegidos con el habeas corpus. Entonces, ¿hasta dónde? Porque si usted me permite, yo me plantearía así: ¿la condena es inconstitucional o no? Sí, obviamente si no es, no tengo nada que decir. Pero si la condena es inconstitucional, el hecho de que se haya cumplido una condena inconstitucional, 5 años íntegros, porque el habeas corpus se resolvió después de 4 años, cuando la pena ya había sido cumplida, eso no puede ser declarado y reparado a través de un habeas corpus que es antiformalista y de máxima eficacia. Yo creo que sí. Ese Estado constitucional que usted invocaba para otros hechos, cuando se justifica violar el honor por la libertad de expresión, cuando se justifica respetar los derechos sindicales, todo es muy importante, por cierto. ¿Qué hacemos frente a un ser humano que ha sido declarado culpable inconstitucionalmente y 5 años ha estado preso y lo ha cumplido totalmente? Usted dice, es más, la pena se ha cumplido. Con todo respeto, así como sostengo que hay procesados y condenados materiales, que es la mujer que tiene que ir todos los días a la cárcel, o que se divorcia, igual, el estigma, y usted lo ha discutido mucho y lo ha debatido, el estigma, hay muchos efectos que genera una condena. Ser inocente o ser culpable genera una serie de consecuencias que en la vida ordinaria no se podrían ver, pero estamos en el habeas corpus. Y yo creo que el habeas corpus debe dar una respuesta si es que la condena fue inconstitucional y si es que el habeas corpus, por no funcionar, permitió el cumplimiento de una condena inconstitucional. Esa es mi posición. La doctora puede hacer uso de la palabra y después preguntará al magistrado Monteagudo. ¿Me permiten uso de la palabra? Sí, por supuesto. Conteste las preguntas. Muchísimas gracias. Estaba pidiendo intervención porque a mi colega de defensa le han permitido hablar mucho. A mí no me han preguntado aún. Señor magistrado, acá se confunde figuras. ¿Por qué digo así? Porque desde un principio nos habla de habeas corpus reparado. Señores magistrados, si bien es cierto, nuestra legislación, este Tribunal Constitucional, el habeas corpus ha recogido en su sentido amplio, sin embargo también este tema en concreto es una modalidad del habeas corpus denominado habeas corpus no reparador, sino habeas corpus contra resoluciones judiciales.
jurídico tutelado por esta modalidad de habeas corpus. La libertad personal. Y no propiamente, por ejemplo, el derecho al trabajo, que dice como consecuencia de que no puede pagar las reparaciones civiles, no puede, o sea, tener el acceso, por ejemplo, al cargo público. Nada tiene que ver, señor magistrado. 1. 2. Dice, como consecuencia de que el habeas corpus se ha demorado más de 5 años en resolverse, tiene que declararse inconstitucional la sentencia condenatoria. ¿Qué tiene que ver ello? En todo caso, habrá funcionarios públicos que se demoraron en resolver esta habeas corpus, sancionarse, pero no declarar nula por la demora del trámite del proceso de habeas corpus. Nada tiene que ver eso, señores magistrados, hay que dejarlo en claro. Tercero, mencionó mi colega tantas veces que el habeas corpus es antiformalista. Sí, en efecto, es antiformalista, pero ¿para qué? Para acceder. Por ejemplo, no se requiere firma del abogado, no existe plazos, puede intervenir cualquier persona, no siempre es legitimado. Para eso funciona propiamente el principio de informalidad. Pero cuando ya nosotros intervenimos, como en este caso, habeas corpus contra resoluciones judiciales, hay parámetros, hay límites, hay cánones. No estamos hablando de un caso de detención arbitraria, per se. Acá estamos hablando de una sentencia condenatoria que en principio se cataloga como constitucional, a menos que este tribunal determine con una sentencia motivada su inconstitucionalidad. Por eso ahorita, en este momento, no podemos decir que esta sentencia es inconstitucional. Es otra cosa que mi colega lo dice. Por eso, señores magistrados, hay que al menos manejar técnica procesal. Finalmente, si bien es cierto, dice que se ha vulnerado, o en todo caso se ha variado la acusación, la posición de la Procuraduría, no mi posición particular, sino propiamente revisando las sentencias condenatorias de primera y segunda instancia, advertimos que no existe inmutabilidad de la acusación escrita con la sentencia. Eso es todo. Muy bien. Tiene la palabra el magistrado Monteagudo. Sí, gracias, presidente. No, simplemente quería considerar la temática, digamos, sobre si la condena fue o no constitucional. Y, claro, he comprendido la argumentación del señor abogado de la parte demandante, la violación del principio acusatorio, el principio de derecho de defensa, pero yo le pediría, más bien mi pregunta va dirigida a la abogada de la parte demandada, que no he llegado a comprender bien su posición respecto a la violación del principio acusatorio. ¿Cómo es que esta, digamos, incorporación de los particulares en el momento del proceso, digamos, no en la acusación misma, cómo esto, en su opinión, no resulta violatorio de la Constitución, no resulta violatorio del principio acusatorio? Quisiera que me desarrolle un poco más, porque usted ha señalado al comienzo, me parece, que la condena termina con un envío de copias de la misma al Ministerio Público para iniciar procesos eventualmente a todos los involucrados, incluidos los particulares. Me pareció entender que esa era parte de la contraargumentación. Quisiera que me explique un poco más. Es decir, insisto, ¿cuál es su posición sobre esta argumentación de la violación al principio acusatorio? Muchas gracias, señor magistrado. En efecto, se ha sostenido que no existe vulneración al principio acusatorio. ¿Por qué, señores magistrados? Como dice mi colega de Defensa Técnica, propiamente el autoperpetuatorio de la instrucción no se incluyó a los extraños denominados los señores Dalorto Falconi y Roberto Dalorto Lizárraga, sino eran otros. O sea, no había esos nombres, pero había los hechos propiamente que motivaron la acusación fiscal, propiamente son la de la concertación de terceros que defraudaron a la municipalidad de Callao por las vías de provincia constitucional de Callao en los años 1996 a 2006.
Ahora, ¿cómo? O sea, determinan que los terceros extraneos propiamente se sobreseen, ¿no es cierto? Eso es lo que acaba de mencionar. Y luego, ya antes de la acusación se hablaba que los terceros en realidad no eran los señores que al inicio se aperturó con la autoinstrucción, sino se dice que eran los señores Dalorto Falconi y Roberto Dalorto Lizárraga, incluso familiares del hoy beneficiario, familiares quizás no tan cercanos, pero creo que de cuarto grado de consanguinidad o afinidad. Entonces, propiamente, eso ya se determina, se advierte antes de la acusación escrita. Ya en el debate del juicio oral se determina que en efecto ha habido concertación entre hoy beneficiario y estos señores extraneos. Como quiera que no estaba en la acusación escrita, lo que hacen es remitir copias de estos señores para que se abra la investigación, mientras la condena se impone contra el hoy beneficiario. Ahí viene, propiamente el cuestionamiento dice que no se puede condenar, o sea, no puede haber solamente condena del hoy beneficiario, sino debió ser de ambos. Eso es lo que ellos pretenden explicar. Pero, señores magistrados, lo que yo voy es que si ya en la acusación escrita, ya en la sentencia se determinó que hubo concertación entre el funcionario público, estos terceros denominados Dalorto Falconi y Roberto Dalorto Lizárraga. Se determinó. Obviamente no ha habido condena porque no estaba en la acusación escrita. Esto se ha debatido incluso en el recurso de nulidad. Y propiamente la Corte Suprema ha tenido que analizar si en efecto hubo la variación de la acusación escrita o no, si la sentencia de primera instancia ha tenido como límite los hechos de la acusación o no, se determinó, señores magistrados, y por eso es que la Corte Suprema determina que no existe vulneración propiamente de la acusación escrita, y ergo no hay vulneración en todo caso del principio acusatorio. Eso es lo que he tratado de mencionar. Señor presidente, hacer una precisión. En la acusación escrita no se menciona a ningún señor Dalorto. En la acusación escrita, conforme al auto apertorio de instrucción, se dice que el particular a través del cual habría actuado con Vial era el entonces gerente general Mario Ernesto Ángel Huasco. Pero el problema que observó no la defensa, sino la sala de juicio, después de la acusación oral, es que el señor ya había sido sobreseído junto a todos los demás procesados antes de iniciar el juicio oral. La sala es muy crítica. En el recurso de agravio constitucional están todos los considerandos. La sala es muy crítica, dice esta acusación no debió existir así. ¿Cómo nos llevan a un caso sin particulares? Y un punto que es central y termino. La salida que se buscó es que no hubo una mutación sustancial de los hechos. Y eso es absolutamente equivocado porque las opiniones no son falsas. La mutación sustancial de los hechos es cuando se modifican los hechos constitutivos del delito. Cuando se modifica el autor, cuando se modifica la acción típica, hay mutación sustancial y esa está proscrita. Porque los hechos objeto de acusación escrita no se pueden modificar lo sustancial ni siquiera en la accesoria. Entonces, para sostener, como dijo 4-3 la Corte Suprema, que no hubo mutación sustancial, tendría que decirse que un caso de colusión no es un hecho constitutivo del delito al particular. Si hay un caso de corrupción, no sabemos quién es el juez, pero te condenamos. Porque ha salido favorecido con la sentencia, pero no sabemos quién es el juez y de ahí lo buscamos, porque eso es algo accesorio. En un homicidio me mataron con una pistola o con un cuchillo. Es obvio que el particular es la acción típica, así que eso que no es una mutación sustancial es insostenible en cualquier lado, siempre y cuando prime la justicia y no la ideología, por cierto. En este caso, considerando que habían 2 habeas corpus, vamos a otorgar 3 minutos para hechos para concluir con la audiencia.
Señor presidente, distinguidos magistrados, señora procuradora, yo quisiera ser breve porque reducir en breves minutos 1.640 días y noches en una celda de 20 metros cuadrados con 8 personas, sin un inodoro, sino en un silo, viviendo en condiciones, siendo una persona con síndrome metabólico y por tanto con hipertensión arterial, con problemas de diabetes, comiendo paila, como corresponde a quien tiene que enfrentar circunstancias como las que se vive, en circunstancias inhumanas, como padece gran parte de los 100.000 internos en los penales del Perú, resultaría sumamente breve. Ciertamente hay cosas que no se pueden ya retrotraer ni reparar. No puedo reparar el retorno de 5 años de privación de la libertad. No puedo reparar que mi hija mayor tenga hoy tratamiento psiquiátrico producto de esta condena. No puedo reparar que mi hija menor tenga tratamiento psicológico por el bullying que le hacían en la escuela. No puedo reparar que mi esposa que está aquí, quien fue la que inició la acción legal pertinente, haya sufrido un estigma social más allá de lo que yo pueda haber asumido, porque yo soy político y enfrento las circunstancias. Nunca me fugué, fui a la lectura de sentencia y yo pregunto, ¿es posible que en un delito de encuentro solamente exista una parte? ¿Puede haber colusión de a uno? Lo que no dice la Procuraduría, y no voy a entrar al tema jurídico, es que producto de esta sentencia, con estos dos nuevos, entre comillas, extraneus, vulnerando la normatividad que es clara y precisa, que no puede haber diferencia entre lo señalado en la acusación escrita con la acusación oral, de los dos que quedaron como supuestos extraneus, uno ya falleció. El otro se demoraron 4 años en investigarlo. Fue acusado y fue absuelto en primera instancia. En segunda instancia declararon nulo su juicio y lo van a volver a juzgar. A la fecha no existe ningún extraneus. Desde el año 2016 que fui sentenciado, a la fecha, mi caso es producto de una colusión agravada en el marco del artículo 384, segundo párrafo del Código Penal, pero sin la existencia de un extraneus. Y eso no lo puedo recuperar. A Abimael Guzmán, en su sentencia, se le dio una reparación civil de 4 millones de soles, a mí de 26, con 26 millones para poderme acoger a lo que corresponde a los beneficios penitenciarios y no cumplir la totalidad de la pena, tenía que pagar el 10%, lo cual resultaba imposible. Me fui en paro, pagué toda mi deuda. Hoy en día, como la sentencia señala que la reparación civil es solidaria, tampoco puedo pagarla, aunque lo tuviera. Por tanto, no puedo ser rehabilitado, porque no existe el extraneus. Y lo que no se ha dicho, y disculpe usted si es una ofensa, porque no lo considero así este tribunal, la presidencia del Tribunal Constitucional en su oportunidad, a cargo de la presidenta de aquel entonces, mantuvo en su despacho durante 1 año y medio el auto que señalaba el retorno al Poder Judicial. 4 magistrados dijeron, no resolveremos sobre el fondo, que se devuelva al Poder Judicial, que se admita y que se procese. Una lavada de manos. 3 magistrados dijeron, vamos al fondo del asunto, es totalmente nulo. Ambas sentencias, en primera y segunda instancia. Y cierro con esto, le pido disculpas. El señor vocal supremo, Neira Flores, en la sentencia de los otros 4 coprocesados, él participó diciendo en la Corte Suprema que no había actos colusorios, indicó que la prueba neutra que correspondía en aquel entonces a un informe de un perito judicial señalaba que no había afectación a los intereses del Estado. Y luego, en mi caso, fue el vocal dirimente para obtener los 4 votos de una sentencia
diciendo justamente lo contrario, que la prueba neutra era relativa y que la verdadera prueba era lo que decía la Contraloría, que era parte en el proceso. Señor, solamente deseo limpiar mi nombre, solamente deseo decir lo que siempre fue. Nunca tuve participación en ningún acto delictivo y es un imposible jurídico que pueda haber colusión de una sola persona. Muchísimas gracias. Muy bien. Vista la causa.